Ya estamos en las... Sí, no, estamos casi, 6, 1 minuto. Estamos ya 6 Claro, y 1. por eso, estamos ya casi, ya, 6, 1 minuto. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos a TVC a primera hora. Para quienes recién se están levantando, muy buenos días. Está haciendo friecito, así que, hacer ejercicio, tomes un cafecito caliente, un agua de las que le gusta a Lali. Sí, una agüita de menta, una agüita de toronjil, cualquier agüita para que le caliente. ¿Le gusta la menta? Sí, es rica la agüita de menta, le ayuda también. ¿Sí? Yo realmente, ¿para qué sirve la menta? Para la digestión, por ejemplo, muy buena. Vea usted, Lali, sus aguas, siempre voy a acordar de ti con las aguas. Las tiene, sabe todas de las aguas. Temperatura en la ciudad de Guayaquil y en Quito. Quito está amaneciendo con 7 grados centígrados. Así está la ciudad nubladita. Hoy se llegará a 15 grados centígrados nublado en Guayaquil. 22 grados centígrados nubladito. 29 grados la temperatura, la máxima en Cuenca. Están con 2 grados centígrados. Qué frío está haciendo en Cuenca. Nublado, la mínima hoy día será 1 y la temperatura máxima 11 grados centígrados. En Manta 21 grados, a esta hora se llegará a 28, el día está nublado. Ambato, temperatura de 10 grados. Está nublado, la máxima será 21 grados centígrados. En Loja 16 grados, nublado. Hoy se llegará a 27 grados. En Tulcán 14 grados centígrados, hoy se llegará a 20, está nublado. En Riobamba 8 grados centígrados de esta hora, hoy se llegará a 22 grados centígrados, nublado también. Salinas, cielo cubierto, amanece, 21 grados centígrados, hoy llegaremos nubladito también, 25 grados. Ibarra nublado, 14 grados centígrados, amanece, se llegará con la temperatura máxima 24 grados centígrados. De Puerto Viejo parcialmente nublado, la temperatura máxima será con sol de 32 grados centígrados. Santo Domingo Los Áchilas nublado, 18 grados la temperatura a esta hora, se llegará a 27 grados el día de hoy miércoles. En Esmeraldas nublado, 22 grados. También será un día caliente, se llegará a 30 grados centígrados. En La Tacunga 9 grados. Hoy llegaremos nubladito a 20 grados centígrados. En Puerto Vaquerizo Moreno, en Galápagos, 5:03 en la mañana, parcialmente nublado, 20 grados centígrados. Con sol se llegará hasta 24 grados centígrados. En general, el país está nublado. Está frío, así que hay que tomar las precauciones, salir abrigadito de la casa, no hay más, y por si acaso llevar un paraguas, porque no se sabe cuándo podrán sorprendernos las lluvias. Cuidarnos, esa es la premisa de hoy día. Exactamente. Bueno, vamos a empezar ya a contarles que en el hospital del IES Sur de Quito se reciben diariamente 100 pacientes con sospecha de COVID. Las unidades de cuidados intensivos están llenas. A esto se suma que todos los días al menos 20 niños también requieren atención por cuadros respiratorios. En la carpa para atención de pacientes con sospecha de coronavirus encontramos a Mariela junto a su pequeño hijo. Ambos solicitando ayuda a los galenos, pues en casa ya hay una paciente positiva, la madre de ella. Venimos porque nosotros, como estuvimos en contacto con ella, pues tenemos los síntomas, estamos con dolor en el pecho, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Mi hijo perdió el gusto, el olfato. ¿El chiquito también? Sí, él estaba con un poco de fiebre. Mariela nos cuenta que todos sus pequeños tras el resultado empezaron a presentar los síntomas. Ahorita nos hicieron llenar unos documentos, un papel con información de mis hijos para internarles y poderles valorar mejor. Ellos son parte de los tantos niños que se atienden aquí en el hospital del IES al sur de Quito por COVID o sospecha de COVID. Estamos en un promedio diario de 20 pacientes. Pero ya dentro del hospital la situación sigue siendo complicada. Hugo Espejo, subdirector médico crítico, nos cuenta de la cantidad de pacientes que reciben diariamente. Nos mantenemos atendiendo aproximadamente 100 pacientes diarios. Es por ello que han adecuado espacios como este, una cafetería para atender a más enfermos. La cafetería tiene 20 camas, cada una equipada con su oxígeno. Aquí incluso hay pacientes críticos que llevan más de 2 meses con respiradores artificiales. Y es que en esta casa de salud hay 3 unidades de cuidados intensivos, de las cuales las 3 están llenas. Nos mantenemos en un semáforo rojo en terapia intensiva. Espejo cuenta que tras el último feriado, la cantidad de pacientes que por hoy se atienden han ido incrementando. Sí, obviamente ha habido un incremento, pero esperamos un poquito de mayor golpe la próxima semana, ¿no? Sin embargo, los picos de atención de pacientes se registran en la mañana y en la tarde, todos con los mismos síntomas. Tengo un poco de malestar del cuerpo, me dolió un poco el cuerpo y un familiar dio positivo para COVID. Informó Marilyn Jaramillo. Y según representantes de los médicos voluntarios, en Quito se registran diariamente 700 enfermos por el COVID-19, mientras que a escala nacional existen 175.711 casos confirmados.
Le contamos. Aglomeraciones y más aglomeraciones que se repiten todos los días, que elevan aún así más el riesgo de contagio por coronavirus. Y a pesar de que se le pide a la ciudadanía evitarlas, ellos hacen caso omiso, como que no pasara nada. Y es que han transcurrido 9 meses desde que se registró el primer caso de COVID en Ecuador. Y según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el momento se contabilizan 175.711 casos confirmados, con 12.849 víctimas mortales entre confirmados y probables. Las provincias donde existe mayor cantidad de enfermos son Pichincha, epicentro de la pandemia, con 62.195 pacientes positivos. Asimismo, aquí se registra la mayor cantidad de muertes por COVID, 1.829. Pero ¿cuántos enfermos diarios hay en la capital por COVID? El doctor Ismael Espinosa, representante de los médicos voluntarios, nos explica. Hoy es cuando más tenemos trabajo. Hoy hay cifras de que existen 700 contaminados diarios de la ciudad de Quito. Pero seguido está Guayas, con 22.883 pacientes enfermos. De allí, Manabí, con 11.650 y Azuay con 10.900. Ahora que más del 60% de los enfermos son pacientes entre 20 a 49 años. Recuerde que la pandemia no ha pasado y es indispensable respetar las normas para evitar que estas cifras continúen en aumento. Informó Marilyn Jaramillo. Y alrededor de 4.000 estudiantes de escuelas y colegios fiscales del país se incorporarán a sus clases presenciales de manera paulatina, progresiva y voluntaria. Así lo anunció el Ministerio de Educación. A su vez, la cartera de Estado informó que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud para garantizar la bioseguridad y salud de la comunidad educativa. Garantizando todos los protocolos de bioseguridad y cumplimiento con los parámetros que el COE nacional exige, 79 instituciones educativas del país, entre ellas 67 de orden fiscal, ya se encuentran aplicando el plan de retorno a clases de manera paulatina, progresiva y voluntaria, mismo que, como lo explican desde el Ministerio de Educación, tiene como objetivo dinamizar las actividades de los estudiantes, en especial de las áreas rurales del país. Es paulatino porque no son todos los días que los niños, niñas y adolescentes acudirán a la institución educativa. Es progresivo porque hay un porcentaje máximo permitido por el COE nacional cuando se autoriza que una institución en particular regrese a las instalaciones. Esto es el 30%, y es voluntario. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, comenta que cada uno de los planteles educativos, luego de solicitar al COE nacional su autorización para el retorno a clases, trabajaron en un plan institucional de continuidad educativa, aterrizando a la realidad del entorno social y geográfico de la institución. Ajustarlos a su infraestructura, a la cantidad de estudiantes, a la cantidad de docentes, a su personal administrativo y de servicios, a su personal directivo, a las distancias que tienen que recorrer nuestros estudiantes y el resto de personal para poder tener estas clases presenciales. Desde el Ministerio de Educación se enfatiza que el trabajo en conjunto con su similar de salud garantiza la seguridad y salud de los estudiantes, profesores y trabajadores de cada una de las escuelas y colegios autorizados. En conjunto del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, el COE nacional autoriza y se da seguimiento para evitar, por supuesto, contagios y para poder reaccionar adecuadamente en el caso de una eventualidad de una persona contagiada dentro de cada comunidad educativa. Finaliza explicando que este plan de retorno paulatino podrá irse ajustando a la realidad de la emergencia sanitaria y de cada uno de los cantones donde se encuentren las instituciones educativas. Informó Mauricio Sánchez. Hacemos una pausa y al retornar, el ex asambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, no podría ser sentenciado en ausencia por el delito de delincuencia organizada. Estas y otras informaciones, al retornar le estaremos contando. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. La temperatura en Quito, 7 grados. Ya venimos. La ciudad a esta hora toma su rumbo. Sofía Quintanilla se trasladó a la Simón Bolívar e Interoceánica. A esa altura nos va a contar cómo amanece Quito y el tráfico. Sofía, buenos días. Adelante, por favor. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Importante la información el día de hoy, puesto que en la madrugada se produjo un accidente de tránsito aquí en la zona del barrio Perla Quiteña. Es muy cerca del puente de Guápulo en sentido sur-norte. Ustedes pueden ver cómo a mis espaldas hay un camión de carga que lastimosamente perdió pista y todo lo que llevaba se desmoronó, como pueden ver en imágenes, y ahora personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito se encuentra custodiando el sitio
hasta que los trabajadores puedan retirar toda la carga. Importante señalar, y ustedes pueden ver en imágenes cómo a pesar de la emergencia sanitaria están muy juntos y muchos no portan la mascarilla y puede generar un riesgo a pesar de que es un espacio abierto. Así que esto también hacemos un llamado a la conciencia de la ciudadanía que no importa el tipo de emergencia que exista, siempre se debe portar mascarilla. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha dicho que únicamente perdió pista, puede ser por exceso de velocidad, es una vía muy sinuosa, esta es una curva justo después del puente de Guápulo y puede haber originado que se produzca este accidente que afortunadamente no dejó ninguna víctima y tampoco daños materiales de consideración. Únicamente estas láminas que portaba el vehículo fueron las que se cayeron cerca de esta casa, que pueden ver que también es un lugar donde se vende un sinnúmero de frutas y también plantas. Así amanece la capital hasta esta hora, vemos también intensa carga vehicular. Recuerden por favor, en esta zona un carril hasta que se termine de retirar la carga está suspendida la circulación, así que tómenlo en cuenta y en especial no excedan los límites de velocidad, en especial en las curvas. Es importante que tomen las debidas precauciones, que frenen, que se respeten los niveles de velocidad establecidos en este lugar para evitar cualquier tipo de accidente como el que hemos visto. Afortunadamente, como les repito, no dejó ninguna víctima que lamentar. Así amanece la capital y en cuanto al clima, un cielo totalmente despejado. Tengan cuidado también al mediodía con los niveles de radiación. Roberto, ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimilla. Falta de cálculo del señor que manejaba ese camión, así que vayan con cuidado. Zona del famoso puente Guápulo. Siempre sucede este tipo de cosas. Ali. En otro tema les contamos que el ex asambleísta Eliseo Azuero, prófugo de la justicia, no podría ser sentenciado en ausencia por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Por este caso, Daniel Mendoza deberá permanecer 4 años, 2 meses en la cárcel. El ex asambleísta Daniel Mendoza no pudo evadir a la justicia acusado por el delito de delincuencia organizada en relación a la construcción del hospital de Pedernales. Mendoza pudo haber permanecido tras las rejas de 7 a 10 años, pero al haber movido la ficha del tablero y ser parte de la colaboración eficaz, logró una rebaja a 4 años, 2 meses. Precisamente la propuesta salió de la Fiscalía General del Estado. Es otra figura que se aplicó y por tanto se solicitó al juez que se valore la misma y ellos han sido acreedores a las rebajas de ley. En lo que no se muestra dispuesta a ceder la fiscal Diana Salazar es en la pretensión que se baje el monto económico de $8 millones como parte de la reparación integral, que se deberá cancelar, de acuerdo a la participación de los sentenciados, hasta el momento 8 con Mendoza. Bueno, siempre van a cuestionar cuando creen que se ha perjudicado al bolsillo. Es precisamente ese el enfoque de la investigación. Afectar al bolsillo de las estructuras, porque la delincuencia no se organiza únicamente para hacer deporte. La delincuencia tiene como fin último obtener beneficios económicos. Avanzando con el proceso legal, este martes en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio para los 7 restantes procesados que insisten en su inocencia y no se acogieron a la colaboración eficaz, entre quienes está el ex asambleísta Eliseo Azuero y Jorge Jalil, ex subsecretario del Servicio de Contratación de Obras. La defensa del ingeniero Jorge Jalil el día de hoy presentará un anuncio de 134 testigos y 50 pruebas documentales que serán presentadas en la audiencia de juicio. Buscará y solicitará el sobreseimiento del ingeniero Jalil porque él no participó en estos hechos delictivos. Una persona en ausencia no puede ser sentenciada por el delito de delincuencia organizada, quedando el proceso hasta el llamamiento a juicio, y es lo que por el momento le beneficia a Eliseo Azuero y Jorge Jalil, al estar prófugos de la justicia ecuatoriana, informó Héctor Romero. Y en los próximos días, el tribunal que sigue la causa por el presunto peculado dentro del caso Singue deberá decidir en su sentencia en primera instancia. La Fiscalía en su momento pidió 8 años de prisión para los implicados. Veamos. El presunto delito de peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue, según la Fiscalía, recae sobre el exministro Wilson Pastor, el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Llanuselli y el exvicepresidente de la República Jorge Glass. Se llegó a establecer una tarifa que no fue de manera
técnica, sino que es producto de una negociación sin haber seguido los parámetros que correspondían. Se estableció una tarifa de 33.50. Según la Contraloría, se debía establecer 32.50. Además, los 3 principales implicados, otras 15 personas también son procesadas, entre ellas la hija del exministro Pastor. La figura es la de cómplice, por ser presuntamente la representante de la empresa beneficiaria. ¿Cómo se puede estar beneficiando a la contratista si hasta ahora mi propio ministerio le dice, señora fiscal, no se le ha pagado la tarifa de $33, se ha pagado $27 porque el precio bajó en los años 14, 15 y 16? Se bajó y no se ha pagado. Pastor además asegura que durante la audiencia la parte acusadora no pudo sostener el resto de hipótesis con las pruebas presentadas. Nos hemos basado solamente sobre lo jurídico y técnico, pero a la altura donde estamos, y si hubiera una sentencia desfavorable, obviamente que nos inclinaremos por pensar que esta es una presión política dirigida y selectiva, pues. En los próximos días, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia deberá pronunciarse sobre este proceso. En el caso de Pastor, de ser declarado culpable, aseguró que apelará a la sentencia. Informó Javier Rosero. Y la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional dio un plazo de 48 horas al Ejecutivo para reformar los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria, con el objetivo de beneficiar a los profesionales de la salud. De no tener una respuesta favorable, los galenos anuncian que reactivarán los plantones hasta ser escuchados. La subcomisión de la Mesa de Salud encargada de revisar el reglamento a la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario presentó la propuesta de reforma a los artículos 10 y 40 para poder brindar apoyo a los trabajadores de la salud que han laborado durante la pandemia. La respuesta por parte de los delegados de los Ministerios de Salud, Economía y Trabajo fue la siguiente. Tener una reunión con nuestros equipos jurídicos, con nuestros equipos técnicos de las diferentes áreas para poder avanzar en el proceso y poder presentar una propuesta integral como instituciones antes de la aprobación. Frente a esto, por unanimidad, tanto los integrantes de la subcomisión como los representantes de la salud rechazaron la propuesta de las carteras de Estado e hicieron un llamado al presidente de la República. No acepta ni aceptará el planteamiento que el día de ayer hicieron los delegados técnicos de los Ministerios de Salud, de Trabajo, de Economía y Finanzas a través de sus delegados. Fueron claros y enfáticos los técnicos a decir que necesitaban 15 días para emitir estos normas y acuerdos. Nosotros no estamos en esa línea de seguir dilatando este tema que es necesario que se cumpla y se ejecute. Anunciaron 48 horas de plazo para que el Ejecutivo revise esta reforma. Estamos determinando plazos máximo hasta el día viernes. El Ejecutivo tenga la posibilidad de presentar esta reforma al reglamento y dar alternativa a los profesionales y trabajadores de la salud. Por su parte, los representantes del sector de la salud recalcaron que de no tener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, reactivarán los plantones hasta que puedan ser escuchados. Nosotros seguiremos con los plantones dentro que la ley nos permite, porque han tenido que pasar 4 meses para recién empezar a hacer algo. Los asambleístas plantearon además un posible juicio político contra los ministros de Finanzas, Trabajo y Salud. Dentro de esta misma subcomisión vamos a empezar a tramitar el juicio político por incumplimiento de la ley en lo que está establecido en la ley humanitaria, el artículo 25. Exhortando a las autoridades del IES para que vuelvan a contratar a los trabajadores y profesionales de la salud que han sido desvinculados. Con este pedido empieza la cuenta regresiva para obtener una respuesta por parte del Gobierno Nacional. Informó Sara Naranjo. Mediante decreto ejecutivo 1184, el presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el decreto que disponía la reducción del 50% del sueldo del presidente y vicepresidente y ministros de Estado. Esto como un aporte para enfrentar la crisis por el COVID-19. Sin embargo, según el texto, se mantendrá una reducción del 16.66% del salario de estos funcionarios, conforme a la jornada especial diferenciada por el sector público. Inicialmente, la reducción de los sueldos estaba contemplado hasta el 2021. Y criterios divididos se registraron en el Consejo Metropolitano de Quito tras conocer el informe para integrar el transporte público en la capital. La comisión deberá definir si es viable o no un incremento en la tarifa de pasajes.
Entonces no hay este tipo de controles. El informe de la Comisión de Movilidad, que busca integrar el transporte público en Quito con una tarifa de pasaje unificado, además de impulsar las mejoras en el servicio de transporte público, superó el primer análisis en el Consejo Metropolitano, que este martes dio por conocido dicho informe. Santiago Guarderas, presidente de la comisión, argumentó lo importante de que en la ciudad se revisen estos temas. Obligatoriamente se incorporarán índice de calidad para su real mejora y régimen de incumplimientos, evaluación del servicio. A partir del cumplimiento de estos indicadores de calidad y otros requisitos y procesos, se establecerían las nuevas tarifas. La tarifa plana o única para el subsistema de transporte público convencional intracantonal de 35 centavos de dólar. Para el caso del servicio de transporte público prestado a través de buses eléctricos u otra tecnología de baja emisión, la tarifa de 45 centavos de dólar. Cosa con la que no estuvieron de acuerdo un grupo de ediles, quienes criticaron el informe de la comisión y dijeron que lo único que se está buscando es un incremento de la tarifa en beneficio de los transportistas y dejando de lado a los ciudadanos. Los transportistas tienen que entender que tienen una deuda con el pueblo quiteño. No han mejorado el servicio, no han cumplido con lo que mandaban la normativa, los contratos y las exigencias. ¿A quién le benefician o a quién le perjudican el rato que le redondean con 35 centavos? Sin embargo, otros concejales apoyaron el informe, resaltando la importancia de definir de una vez por todas la nueva tarifa. Tenemos que fijar la tarifa. Si no fijamos la tarifa, el metro no va a tener un elemento primordial para lograr generar ese contrato que permita que ese gran proyecto, no solo de Quito, sino de todo el Ecuador, funcione y funcione adecuadamente. Estas observaciones deberán ser revisadas e incluidas por la Comisión de Movilidad en el informe para un nuevo debate, en el que se espera ya poder definir las tarifas. En Quito informó Adriana Rojas. Al retornar, la aceptación de candidaturas podría afectar el calendario electoral. El Movimiento Justicia Social deberá cumplir con primarias y evacuar impugnaciones para poder calificar sus candidatos. Estas y otras informaciones vienen en un momento más. Ya venimos. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue. Es un placer acompañarles hoy día miércoles y mitad de semana. Vamos a contarles ahora. El Movimiento Justicia Social deberá cumplir con primarias y evacuar impugnaciones para poder calificar a sus candidaturas. Este proceso podría culminar a finales de diciembre. Complicado el cronograma de elecciones, según la autoridad del CNE. Veamos. Es precisamente el tiempo que demore todo el proceso de elecciones internas, aceptación de precandidaturas e inscripción de las mismas, lo que podría complicar el normal desarrollo de las elecciones de 2021. Si esto se demora, podría traer complicación en la impresión de las papeletas, porque son dos movimientos que si no están en firme no podríamos dar paso y enviar al Instituto Geográfico Militar. Es así que a los plazos de 5 días para que se realicen sus elecciones internas, 2 más para aceptar las precandidaturas ante un delegado del Consejo Nacional Electoral y 8 adicionales para la inscripción formal, se deberá resolver 2 impugnaciones planteadas por Creo y el Partido Social Cristiano. Hasta que termine esta impugnación viene el proceso de calificación por parte del Consejo Nacional Electoral y ahí viene un planteamiento de otros recursos sobre la aceptación o negativa de inscripción de las candidaturas
y realmente estaremos terminando estos procesos diciembre, más o menos por fines de diciembre. Pero desde esta organización política, más allá del problema que se pueda generar en los tiempos para la impresión de papeletas y el resto de procedimientos, se mantienen en que se ha cumplido con todo y es legítima su participación. Ha sido un proceso largo para nosotros el tema de inscripciones. Y ya les cuento que hemos pasado prácticamente 3 aceptaciones del contencioso electoral para llegar hasta acá. Es debido a esos fallos del Tribunal Contencioso Electoral que Álvaro Noboa podrá postularse como candidato a la presidencia de la República, auspiciado por la lista 11. Como Justicia Social, ahora él es nuestro candidato. Ahora es la persona quien nos representa. Y en todo esto el CNE no ha podido rechazar que los movimientos que en su momento fueron eliminados de participar ahora puedan hacerlo. Esto a pesar de complicarse el proceso eleccionario. La respuesta es porque las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral que habilitaron nuevamente a las organizaciones políticas cuestionadas son vinculantes, de última instancia y de cumplimiento inmediato. Informó Javier Rosero. Organizaciones sociales presentaron una demanda de inconstitucionalidad con el objetivo que se despenalice el aborto en casos de violencia de forma generalizada. Además, solicitan la suspensión de todos los procesos penales por aborto en contra de mujeres, mientras se resuelva este recurso. Con consignas, tambores y portando pañuelos verdes. Así llegaron organizaciones de mujeres hasta la Corte Constitucional en el centro norte de Quito para presentar una demanda de inconstitucionalidad con la cual buscan legalizar el aborto en casos de violación. Estamos demandando el inciso 2 del artículo 150 del COIP, en específico la frase que establece para una mujer que padezca discapacidad mental por ser discriminatoria, violar tanto los derechos humanos de las mujeres con discapacidad al generar y reproducir estereotipos sobre ellas y de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que no tienen discapacidad mental y que también merecen que sus derechos humanos se garanticen y poder decidir qué decisión tomar frente a un embarazo producto de violencia sexual. Una acción que preocupa a organizaciones pro vida por cómo se podría tratar el tema en este alto tribunal, que es la última instancia. Confían en que sea defendiendo la vida desde la concepción, tal como lo establece la propia Constitución. Realmente preocupante. Sus decisiones son vinculantes, no hay otra vía una vez que se pronuncia. Pienso que tienen que ser más firmes en ceñirse a lo que establece la misma Constitución, porque si ellos no son los garantes de la Constitución y de los derechos humanos, no tenemos ya a nadie más a quien ir. Además, los colectivos de mujeres solicitaron a este alto tribunal medidas cautelares para que se paralicen procesos judiciales a mujeres acusadas de aborto, lo que a decir de Luna sería improcedente. Es que mientras definen qué es lo que sucede con la penalización del aborto, suspendan el procesamiento de mujeres por aborto en este país hasta que se vea que efectivamente eso no sea una vulneración de los derechos constitucionales. Que no vendrían al caso, porque el porcentaje es absolutamente mínimos, de 0,38%. Fue en el 2019 que la Asamblea Nacional trató y aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, este tema no sufrió cambios. Continúa estableciendo que en Ecuador el aborto sigue siendo punible, excepto en 2 casos. Para evitar un inminente riesgo en la vida de la mujer embarazada y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. En Quito informó Adriana Rojas. El abogado Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, asumió la defensa de los comerciantes informales que fueron agredidos por un grupo de agentes metropolitanos en Guayaquil durante un operativo de control. Veamos. En este momento voy a la Fiscalía Provincial, si gustan, para presentar ante la Fiscal Provincial la denuncia. Llegaron hasta la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil. En su denuncia, el abogado Ulloa considera que existe el cometimiento de 4 infracciones: lesiones, tortura, robo y concusión. El presunto delito de robo, porque si estamos hablando de que se le llevaron la ganancia del día, estamos hablando de que un grupo de personas con el uso de la fuerza se le llevaron este dinero. El posible acto de concusión, debido a este comentario que me ha hecho el señor, de que posiblemente existen grupos de personas que exigen a los comerciantes informales que les entreguen cierta cantidad de dinero para que puedan continuar con sus labores. Jorge Borja, de 57 años, manifestó que actualmente su suegra es quien se encuentra colaborando con la alimentación de la familia, debido a que aquel domingo él perdió su capital y su herramienta de trabajo.
Tengo laceraciones en el brazo, hombro. Luego de la valoración médica le dieron 7 días de descanso. Debe movilizarse con el apoyo de una muleta por los golpes que recibió con el mismo triciclo, mientras intentaba impedir que se lo decomisen. Yo, lo menos por mi parte, como era el responsable de ese triciclo, de luchar, como usted ve en el video, de aferrarme. Fruta de temporada, fruta de que le gusta a la gente. La alcaldía de Guayaquil ha señalado que sancionará a los uniformados que participaron de esa acción. Asimismo, el consejero de Participación Ciudadana y Control Social ofreció asesoría para el cuerpo metropolitano. Cuente con nosotros, señora alcaldesa. Si necesita un equipo para capacitar a los señores municipales, lo haremos. Informó José Morales. La empresa Recovac, la encargada de parte del mantenimiento de la flota de Maceo, espera que tras el rechazo de las autoridades al recurso de apelación interpuesta por la empresa municipal, la entidad pague los valores pendientes, mientras que la inconformidad por el contrato persiste entre varios gremios de trabajadores. Veamos. Tras la negativa de la Corte Provincial de Justicia del Guayas sobre la intención de Maceo para terminar unilateralmente el contrato con Recovac, empresa encargada de parte del mantenimiento de la flota de vehículos recolectores, los dirigentes de los sindicatos de trabajadores de esta empresa municipal se pronunciaron. Para ellos, el terminar el acuerdo garantizaría su trabajo, por lo cual solicitan a la Corte Constitucional analice el caso. Con los 11 millones de dólares anuales que están en ese contrato, nosotros con eso compraríamos los 40 carros que tienen hoy y daríamos el mantenimiento como es debido. En tanto, por primera vez Recovac presentó su punto de vista. Luego de meses de juicio, la empresa aseguró que no se puede terminar con el contrato, pues Maceo tendría una deuda pendiente. Desde el mes de mayo del 2020, de este año, Maceo no le cancela a Recovac los valores que tiene pendientes ni por la adquisición de los vehículos que son objeto del contrato, ni por el servicio de gestión y administración de la flota. Para los representantes legales de Maceo, la deuda pendiente correspondería a multas que la empresa municipal solicitó a Recovac por incumplimientos de contrato. Pero al inicio de la ejecución del contrato ellos fallaron y las multas fueron impuestas hace mucho tiempo, más de 4 millones de dólares de multas. Sin embargo, para los abogados de Recovac, los valores pendientes no corresponden a multas, sino a pagos mensuales por el servicio entregado. Al no haber usted tramitado planillas, al no haber usted pagado al consorcio Recovac, ni siquiera se cobraron esas multas, por lo tanto no es que debe devolver al consorcio. Además señalaron que el contrato estableció la entrega de 44 vehículos recolectores que fueron transferidos a Maceo y funcionan con eficacia. Significa alrededor del 70% de la recolección que se realiza en la ciudad de Quito. Datos proporcionados por Recovac establecieron que en Quito, de marzo a agosto del 2020, se recolectaron 375.000 toneladas de basura, de las cuales 200.000 fueron recogidas por los vehículos dotados por la empresa y operados por funcionarios de Maceo, informó Sofía Vintimilla. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que este martes Manuel Merino juró como el nuevo presidente de Perú en medio de protestas en su contra. Ya regresamos con esta información y más.